Usted habla de una chispa divina. Esa frase que acaba de pronunciar, de que parece que Dios ha dotado con unas dotes especiales a determinadas personas porque de otra manera no se puede explicar que pueda realizarse una obra así. ¿Usted lo ha sentido en su propia obra? ¿Ha visto por lo menos en determinados cuadros que esa chispa divina ha funcionado y que ha salido de su mano una obra realmente excelente y de la que usted se encuentra realmente sorprendido de cómo esto he sido yo capaz de...? Sí, eso en todas, ¿eh? Vaya por delante que en todas, sí. Pero también hay que hacer la salvedad siguiente, que yo por supuesto estoy muy orgulloso, muy contento en la medida en que a mí el Señor se ha dignado otorgarme ese don, pero que la verdad es que hubiera querido que todavía un poquito más lo hubiera hecho mejor. No se lo reprocho en absoluto, al contrario. Sí. Todos los días doy gracias de que me ha hecho el pintor que soy. Sí. Puedo deducir, Domingo, que entonces cualquiera de sus obras es igualmente querida bueno, por algunas tiene son más hijas que otras, ¿no? O no, o cualquiera de sus obras cualquiera las aprecia con... Cualquiera de ellas, sí, es verdad. Con la misma intensidad. intensidad. Los hijos los queremos a todos igual, con sus virtudes y con sus defectos cuando los tengan, también. Le gusta pintar lienzos de grandes tamaños, ¿no? Parece que no es normal ver en Domingo Molina un pequeño cuadro de dimensiones reducidas, ¿no? Sí, me gustan los formatos grandes y lo que lamento es no haber podido tener ocasión de haber hecho por lo menos algún mural. Es donde el pintor, no digo yo que vaya a expresarse en su totalidad, pero que es una obra de un empeño en el que efectivamente tienes que poner a prueba tus dotes. Otra pequeña curiosidad, Domingo. ¿Hubo un momento en su vida en que pudo estar en peligro lo que sería su gran profesión y su gran afición, la pintura? Quiero decir, ¿en algún momento de su vida pudo alguna circunstancia cambiar el rumbo de la vida y de haber sido pintor, que es lo que ha sido, pudiese haber sido otra cosa? Sí, claro, pero aunque hubiese sido esa otra cosa, no hubiera dejado de ser pintor. Que no hubiera ocupado el total de mi tiempo, pero siempre hubiera seguido pintando. Esa es una necesidad perentoria sin la cual no veo posible mi vida. Dice que es bastante crítico consigo mismo y bastante exigente, pero en la vida del artista la crítica es algo que va paralelo al trabajo que va haciendo, porque cada vez que hace una obra siempre hay alguien que critica, y criticar no es no tomado en el contexto de decir cosas negativas de la obra, sino criticarla de manera favorable o desfavorable. ¿Qué es lo más bonito que ha oído decir a los críticos con respecto a las obras que ha hecho? Me gustaría podértelo traducir con las mismas palabras con que en su momento lo leí, pero no tengo tanta memoria como para eso. Y recuerdo que en mis principios envié un cuadro a una exposición en Granada, una exposición que había muy importante, de prestigio. Se celebraba al aire libre en los Jardines del Triunfo, me parece que era, o algo así. La llamaban interprovincial. Digamos que era cosa más bien andaluza o algo así. Y una breve crítica que venía de aquella exposición hacía referencia al cuadro que yo había mandado, diciendo algo así como que estaban plasmadas en el cuadro las distintas tendencias que habían tenido preponderancia hasta ese momento y anteriores a ese momento, pero recreadas de una manera magistral por mí. Esa es una de las cosas que recuerdo con más. Luego ya después he tenido otras de cuando concurría a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que ya el hecho de que te aceptaran la obra significaba que la obra era buena, y las críticas pues eran buenas también. No recuerdo que haya habido ninguna crítica desfavorable. Si lo hubiera habido,
quizás sea tan... Lo mismo que en el resto de mis actuaciones decimos que soy sencillo y puede que hasta tímido. En ese sentido, si hubiera tenido alguna crítica adversa, tampoco me hubiera afectado. No la hubiera... Yo estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Muy bien. Muy bien, estupendo. Me gustaría que hiciésemos una pequeña experiencia, no sé si gustará a quienes nos ven, pero a mí particularmente me gustaría. Yo he intentado pintar, reconozco que me da vergüenza enseñar lo que he hecho, pinto bastante mal. Fijándonos en este cuadro, por ejemplo, ¿cuál es el título de este? Este lo titulo, Alegoría. El título es muy genérico porque en realidad hay una cantidad de alusiones de las cuales a lo mejor yo mismo ni me acuerdo a la hora de realizar el cuadro ni de plantearlo. No, le decía, hágase cuenta de que soy un visitador a una de sus exposiciones y que me intereso por este cuadro, pero necesito que me explique cada una de las alegorías que aquí aparecen o me lo resuma, porque tampoco tenemos mucho tiempo porque a lo mejor hay bastantes alegorías como para estar un buen rato hablando de este cuadro, pero ¿podría resumírmelo? Yo soy reacio a ese tipo de cosas. Uno, porque a lo mejor ni yo mismo recuerdo ya a lo mejor algunos de los significados que... Sí, sí. Eso por una parte. Por otra, porque digo, bueno, y si no existiera esta posibilidad, porque el cuadro tú lo estás contemplando y yo no estoy presente porque está en un museo, porque está en otra casa particular. Tendría que valerme por mí mismo, sí. Cuando estamos leyendo una poesía, nos encontramos con metáforas o imágenes que no comprendemos y no tenemos la posibilidad de acceder al autor para que nos la explique. Naturalmente. Tendremos que conformarnos simplemente con lo que aquello tiene de atractivo para nosotros en cuanto a lo que se refiere al lenguaje, en ese caso, o la pintura en este otro. De todas formas, Paco, si estamos todavía en las preguntas... No, ya estamos... Entonces te diré lo siguiente, aunque quizá a lo mejor ya me voy a extender en exceso. Yo creo que la obra de arte, genéricamente hablando, prescindiendo ya solamente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el teatro, el cine, tantas cosas como hoy, deben de ser por sí mismas. ¿Es una obra de arte, sí o no? El tema, las demás particularidades que entren en la ejecución de la obra o que hayan condicionado la obra y tal, me parece que sobran. La obra en sí es una obra de arte, pues me parece que está conseguido el objetivo. Quiero decirte con esto que me da lo mismo pues que sea un dibujo al carbón, que sea una pintura al óleo, que sea al pastel, que sea acuarela, ¿qué tal? Bueno, me da lo mismo porque lo que interesa es que en definitiva sea una obra de arte. Pero bueno, también tiene sus matices, porque te digo, me da lo mismo que sea una acuarela, que sea una... Cuidado. La acuarela es muy difícil. Sí. La técnica de la acuarela no hay más que una. El óleo tiene infinidad de posibilidades porque los colores los compramos todos en la misma de Antonio Espada, la misma tienda de Antonio Espada, y sin embargo cada uno los empleamos de una manera distinta y obtenemos o nos ofrecen a uno unos recursos que a otros no, y así sucesivamente. Pero por ejemplo la pintura, dentro de la pintura está la pintura al fresco, que eso ya es de un magisterio que hoy está muy en desuso, ¿no? Entonces claro, la gente decoraba sus palacios y los pintores tenían que demostrar allí si efectivamente tenían dotes para ser pintores o no. Entonces, Domingo, ¿sería tan amable de explicarme algún detalle de este cuadro? Algo que a usted le llame poderosamente la atención. ¿Pueden verse en un cuadro cosas distintas que en un principio uno no vio y que luego aparecen? Claro, sí, las que el espectador ve y que te ofrece como creyendo que tú la has expuesto allí, sin embargo no, en su momento tú no lo hiciste así. Sí. No, puedo hacerte por ejemplo referencia a la figura central, digamos, ¿no? Sí. La figura central es la musa del pintor, es el modelo del pintor, pero sin embargo es una figura que ves que está como en trozos, incluso como si fuera una especie de muñeco o muñeca, del que salen unas ramas que quizás pueden ser de laurel. Sí.
como queriendo significar quizás que el modelo para el pintor pues puede tener ciertas connotaciones distintas de ser simplemente un desnudo. Creo que es suficiente, Domingo. ¿Se pueden describir las satisfacciones que proporciona crear una obra? Y si se pueden describir qué es lo que descubre Domingo cuando está en la tarea de extraer algo inexistente, algo de un lienzo que en principio era solamente un lienzo. Bueno, cuando tú entras con el lienzo en blanco, que se dicen que es un toro de Miura, que a ver quién le mete, a ver quién lo lidia. Yo cuando me enfrento con el lienzo en blanco, llevo ya el cuadro pintado. Sí. Bueno, y digo yo, me parece que todo. Sí. Me parece que los artistas no van a coger el lienzo y a ver hoy qué hago y a ver dónde está la inspiración. De eso nada. Tú tienes muchas horas de vigilia, si no muchas, algunas horas de vigilia en las que pintas cuadros que luego después en la realidad no llegas a realizar. Sí. O sea que a mí me sugieren, bueno, a mí como a todos, los que escriben, los que componen, estamos continuamente rodeados de ofrecimientos. Claro. Tenemos los libros, las revistas, las reproducciones, la televisión, el teatro, el ballet, los mismos monumentos, qué sé yo, la propia naturaleza en sí te ofrece ya temas muchísimos más de los que vas a tener tiempo de realizar. Yo digo que a mí me va a faltar tiempo para hacer lo que quiero hacer y muchos se me están quedando sin hacer también. Quiere decir que tiene un archivo en su cabeza de cuadros que están por realizar. Pero eso no lo considero tampoco una virtud. No, yo creo que eso es normal en cualquier artista, en cualquier creador. Yo creo que sí. Sí. Eso que hablan de la inspiración y todo eso. Al contrario, me falta tiempo y me molesta a lo mejor hacer cosas nimias que tienes que hacerlas porque son Quiere decir que las tenemos que hacer todo y que me restan tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Que cualquier cuadro está meditado y bien meditado, ¿no? Sí. ¿Se siente...? Bueno, sin perjuicio de que durante la realización tenga también su cambiantes, sus variaciones, sus modificaciones, cosas que a lo mejor en el pensamiento pues las ves ya hechas y a la hora de realizarlas tienes que modificarlas porque no te vienen bien con lo que está el resto del conjunto. No le decía si Domingo Molina se siente recompensado, atendido, visto, admirado, o tiene esa sensación de no haber sido escuchado o de haber pronunciado un discurso que muy poca gente ha entendido. Me refiero por lo que respecta a nuestro entorno, a nuestro ámbito, a nuestro ambiente. Esto de ser profeta en su tierra que dicen que es tan difícil, ¿es el caso de Domingo Molina? No, yo creo que no. Yo me siento muy a gusto y muy agradecido de que la gente le guste lo que hago y que incluso consideren que lo he hecho muy bien con exponerlo para dar a conocer qué es lo que estoy haciendo, que no lo sabían. Y todo este tipo de cosas a mí me parece muy bien. Yo no estoy descontento ni ningún tipo de resentimiento ni nada de eso. Tan es así que fíjate que últimamente una carta que me escribió en la revista V de Lorenzo Lechuga, en la que me consideraba adornado, como hablábamos al principio, del quid divinum, y que tenía que irme de V, así quería, pues quería haber hecho en la edición de este último catálogo una reproducción de la carta en homenaje a Lorenzo Lechuga por aquella preocupación suya con respecto a mí, aquella admiración suya, pero me pareció que pudiera considerarse como una especie de resentimiento por mi parte, es decir, el aceptar lo que Lorenzo me decía en la carta y exponerlo a la luz, me parecía que se podía considerar como un resentimiento por mi parte, por creer que efectivamente estaba conforme con lo que él decía. Y entonces desistí y no. El otro día, en el contacto previo a la entrevista, usted me ha dicho que en usted cada día amanece un pintor distinto. Así un día tenemos a un Domingo cubista, al otro domingo con deseos de plasmar algo realista o algo surrealista.
Y a mí aquella conversación que tuvimos me hace pensar en qué momento se encuentra Domingo ahora. ¿Qué amanecer tiene Domingo Molina en estos días, en esta época que nos toca vivir? Considerándolo así, podría decirse que soy un pintor ecléctico. Sí. Porque, y yo estoy por aceptarlo, porque tengo cuadros que pueden a lo mejor considerarse dentro de un cierto cubismo, como dice, en una época, llamaba así un poco jocosamente día en vez de época, pero en fin, de todas formas pueden considerarse épocas porque claro, un cuadro puede a lo mejor hacerlo en un día, pero también puede llevarte un tiempo, y durante ese tiempo podemos considerar que estás dentro de una determinada época, vamos a llamarla así, aunque las épocas tendrían que ser más largas, ¿no? Dentro de esa denominación de épocas podría decirse que mis principios fueron, digamos, naturalistas para convertirse inmediatamente, o realistas para convertirse casi inmediatamente en superrealistas, como son la mayoría de las ilustraciones que tengo durante mi colaboración en los años de la revista Úbeda que dirigió nuestro Juan Pascual. Sí. Después pasé a una abstracción, pero como mi preocupación siempre ha sido la forma, pues no caí en una abstracción, digamos, al uso, que puede ser del dominio de cualquiera, quizá, sino que era una abstracción formal. Es decir, que de todas formas, y valga la redundancia, los cuadros de esa época de abstracción formal tenían un antecedente naturalista que sin embargo yo después reconvertía, quizás a lo mejor porque estaba en, digamos, vuelvo a decir, en una época pero ya generalizada de que predominaba la abstracción y que yo tendría también que estar dentro de esa corriente. Quizás hubiera tenido que desembocar en una abstracción más radicalizada, sin embargo no fue así, volví otra vez, digamos, a un naturalismo. Realismo, no lo sé tampoco, porque las figuras o las formas que tengo en esta última etapa son reales, quizás no, pero que pueden serlo, tampoco son cosas totalmente desconocidas. Quizás ocupan un espacio o un ambiente que no les corresponde, no se puede a lo mejor ver en la realidad, pero lo que tú inventas también puede llegar a ser real. Quizá el valor de Domingo Molina en su trayectoria, quizá sea ese eclecticismo, ese tocar un poco temas, técnicas, modos de estar en la realidad diferentes. Es el valor de Domingo Molina, ese haber probado un poco todo. Es fácil encontrar un pintor que esté tan integrado en ese eclecticismo, o mejor, encontramos pintores, pues bueno, que están delimitados por una corriente, por un estilo. Sí, parece que debe de ser así, porque a la mayoría de los pintores, sobre todo de los que conozco, tenían y tienen o tenían en principio, por supuesto, una gran preocupación por el estilo propio. Sí. Yo esa preocupación no la he tenido nunca. Y sigo sin tenerla, por supuesto. Quizá entonces mi estilo sea ese, porque yo veo que los que ven mi obra, sea de la época que sean, dicen, se ve enseguida que es de Domingo Molina, pues entonces habrá también un estilo. Yo, sin embargo, sí veo la disparidad. A lo largo de mi trayectoria veo la disparidad que hay de cosas. Pero siempre el final, la intención siempre es la misma. La intención final siempre es la misma. He descubierto en el transcurso de nuestra conversación que hay un tipo de pintura que no conecta con usted, y me ha parecido estar en desacuerdo con ese tipo de pintura, a lo mejor con firmas muy famosas y que han saltado a la fama de una manera muy relevante.
¿Qué tipo de música, voy a decir, qué tipo de pintura es esa que para usted es un poco desdeñable y que a lo mejor puede ocurrir lo mismo en otras artes, como por ejemplo la música, donde se entra en una corriente, en una música de vanguardia que los que estaban acostumbrados a escuchar una música excesivamente clásica no acaban de asumir? Yo he tenido una formación con respecto a mí mismo y la sigo teniendo muy exigente. Hay unos principios y unas normas que yo considero insoslayables. Yo todo lo que no sea que un pintor, no porque la propia obra que esté contemplando tenga que ser así, sino porque ya lo trasciende, la obra me dice que sus principios son los que deben ser, que su formación es la que debe ser, respeto el que la obra no me guste, pero respeto que está bien construida y que el autor considera que ha debido de ser así, y encantado de la vida. Pero cuando la obra, por mucho que el autor quiera, no solo el autor, que la mayoría de los casos no es el propio autor el que ha conseguido encumbrarse, sino que lo han encumbrado, te dan explicación muy literaria de toda aquella cosa que contiene la obra en sí. Lo siento, pero no lo acepto. No tendría inconveniente en dar nombres, pero no voy a darlo. Yo creo que está en la mente de todos, por lo menos de todos los que estamos dentro de este tipo de cosas. A mí me tienes que dar un pintor que tenga un dibujo firme, seguro, exacto, decidido, un dibujo de claroscuro con las valoraciones correspondientes, desde el blanco del papel hasta el negro del carbón, con todos los matices intermedios correspondientes. Nunca, por supuesto, tratando de un trompe-l'œil, o como se diga en francés, el golpe de vista de que quieras dar la sensación de que aquello se puede coger y tocar, porque esa no ha sido nunca la intención de la pintura, ni lo puede ser de ninguna de las maneras. La tercera dimensión se queda para otro, pero no para el pintor. El pintor lo que tiene que dar, y vuelvo quizá a repetirme en este sentido ya muchas veces, lo que tiene que dar es una obra de arte. Bien que se haya servido del natural, que se haya servido de una fotografía que ha visto, de lo que quiera que sea, o de su propia imaginación. Lo que tiene que dar es la obra de arte. Y la obra de arte tiene que llevar implícita para su ejecución en toda esta serie de normas que te digo, como es el dibujo, como es la perspectiva, como es la anatomía, como es la composición, y como es la propia cultura en sí, que el artista está obligado a proporcionarse siempre y permanentemente para que su obra pueda estar o pueda llevar el sello de esa cultura. Y no con esto voy a presumir de culto, ni mucho menos, por lo menos de la cultura que yo quisiera tener, que no me he terminado de procurar y que sigo intentando hacerlo, también es verdad.